tener la correcta funcionalidad que siempre tengo. No sé si esto es una forma de darles un ejemplo o qué ha pasado, por qué está la computadora así, pero bueno, que sirva como ejemplo. Las vulnerabilidades tecnológicas incluyen debilidades de protocolo TCP/IP en el caso de las redes. Las vulnerabilidades de configuración pueden incluir cuentas de usuarios no seguras, cuentas de sistemas con contraseñas fáciles de adivinar y servicios de Internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red mal configurados. Las vulnerabilidades de política de seguridad pueden incluir la falta de una política de seguridad escrita. La política, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación de software y hardware. En este caso de las políticas, ya es una formalidad en las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un tipo de documento para el buen uso y el correcto uso de las computadoras. Si yo trabajo en una empresa y soy la encargada de IT, lo correcto es que yo tenga un manual correspondiente para que las personas que trabajen ahí hagan el uso correcto de las computadoras. Por ejemplo, las computadoras en uso administrativo no deberían tener la opción de que sus puertos USB funcionen para discos externos, porque por lo general es muy fácil hacer un contagio de virus o de gusano mediante un USB y más todavía cuando como no se tiene una política de seguridad, los administrativos ponen de donde sea y como sea este tipo de dispositivos de memoria externa. Esa es una política que se debería hacer firmar a todos los participantes de la empresa. Lo correcto y es lo que ustedes van a vivir cuando ya trabajen en las empresas grandes y es lo que se les aconseja. Prácticamente estamos guardando o reservando nuestro trabajo de buena manera. Los recursos pueden verse físicamente comprometidos. Un actor de amenazas puede negar el uso de recursos de la red, lo que me está pasando a mí. Cuando yo necesitaba la computadora, las aplicaciones no abrían. Por ejemplo, el paquete tracer no me ha abierto en ningún momento. He llamado 4 veces a la aplicación y jamás pudo abrirse. A pesar de que yo ya estaba dentro del Webex, ya tenía la aplicación de PowerPoint, pero paquete tracer nunca me contestó. Esto que implica es una amenaza de hardware. En mi caso sería una amenaza lógica. Y nosotros tenemos que aprender que también hay amenazas de hardware, amenazas ambientales, amenazas eléctricas y amenazas de mantenimiento. De hardware, los daños físicos que pueden haber en los lugares de trabajo. Hace no mucho, cuando me tocó ir a hacer mm, me tocó ir a hacer un mantenimiento de computadoras en una empresa en Oruro. Habíamos visto de muy mala manera que las computadoras tenían sarro de metales, era una empresa minera. Y esas computadoras tenían una amenaza física porque cualquier momento ese sarro podría corroer la parte metálica de la computadora. Y eran computadoras eh, Pentium 7 si no me equivoco. Core i7, Pentium 5, algo así. Pero eran computadoras que estaban con equipos grandes de tratamiento de mineral. O sea, si había un software cargado exclusivamente para ese equipo. Pero si se tenía esa corrosión, cualquier rato el equipo iba a fallar y la computadora o el equipo grande para estos metales no iba a funcionar, porque solamente se podía manejar mediante la misma computadora, porque los técnicos no sabían utilizarlo directamente. Las amenazas ambientales, tanto la humedad, tanto no sé, fuego, temperaturas altas, como en el caso de Santa Cruz, la humedad, que también hay mucho ya. En Santa Cruz es muy común que las computadoras tiendan a fallar por este tema de amenazas ambientales. Y en el caso, por ejemplo, contrario, en el occidente, también hay mucha amenaza, hay muchas amenazas eléctricas. Las amenazas eléctricas ya vienen por descargas de voltajes fuertes por un rayo, de manera natural por un rayo.
hemos tenido esa situación. Ha habido muchos equipos que se han quemado solamente por la descarga de un rayo en lugares de plantas de minerales o en las mismas minas. Y las amenazas de mantenimiento. El mantenimiento se tiene que hacer por lo menos 2 veces al año en lugares que tengan extremos medios ambientales. Por ejemplo, en lugares húmedos, se tiene que ver la manera de que el cuarto o el lugar donde se está trabajando tenga el ambiente perfecto, que sea frío, que no trate de entrar la humedad por lo general y que se evite mucho el polvo, se evite mucho. Esas amenazas son prácticamente físicas. Así que eso lo van a ver ustedes mucho en el lugar donde van a trabajar o están trabajando. En el tema de las amenazas lógicas, ya hablamos de los famosos malware, que todos ya lo deben conocer, o por lo menos se han topado una vez en su vida, ya sea en sus computadoras, como en mi caso, en este caso, o en sus dispositivos externos, USBs. Había un famoso System Volumen Information, algo así, que pucha, te dejaba tus memorias USB e iba cortando la vida y cortando el almacenamiento de ese dispositivo. Ese tipo de amenazas comúnmente nosotros lo llamamos virus, pero el virus prácticamente es parte del malware. También es parte del malware los famosos gusanos y los caballos de Troya. El virus ya sabemos que es un programa que se ejecuta cuando ustedes ponen, por ejemplo, en una memoria USB, si su computadora está como ejecutada automáticamente esa memoria, lo que hace la computadora es directamente abrir todas las aplicaciones que están ahí. Entonces, en la memoria externa. Entonces, cuando tienen ustedes un virus escondido ahí y automáticamente la computadora lo abre, listo. La aplicación ya ha sido instalada sin que ustedes se den cuenta. Por lo que entonces es correcto que la reproducción automática se elimine para que ustedes lo puedan abrir de manera directa. Muchas personas lo que hacen es poner una memoria externa y lo revisan con su antivirus correspondiente, que es lo más correcto para evitar. Y así lo esa aplicación que infectaría a su computadora lo bloquea. Los gusanos es otro tipo de malware. Son similares al virus, sí, pero el problema es que estos se replican. Es como si se vayan reproduciendo poco a poco. ¿Y qué es lo que hace? Hacen una propagación del archivo que está infectado a todos los lugares de la computadora en este caso. Pero también hay que tomar en cuenta que podemos meter ese tipo de virus a todos los dispositivos que sean de red. No solamente, no se olviden que un switch o un router son con pequeños equipos, no como una computadora, pero sí que tienen su propio sistema operativo para poder tenerlo. Entonces también pueden llegar ahí los gusanos. El otro tipo de malware que se conoce son los troyanos o los caballos de Troya. Es como la historia, ¿no? Cuando agarran un equipito, es como si agarraron un paquetito y ese paquetito está lleno de gusanos. Y ustedes al abrirlo, ¡faf! Se abre y se expande por toda la computadora. La diferencia es que no se reproducen al infectar, sino que es como si hubiera 100 gusanitos ahí y los 100 se van a instalar automáticamente. Por eso se llama caballos de Troya. Se autorreplican. Deben extenderse a través de la interacción con el usuario. O sea, nosotros tenemos que abrirlo y para que lo abramos, los famosos correos electrónicos en cadena, por ejemplo. Ese es uno de esos famosos caballos de Troya. Ataques de reconocimiento malintencionados en las redes son presas de los ataques de descubrimiento y mapeo de sistemas. Existen hackers que necesitan, bueno, lo que les puedo decir es que yo hicimos con mi compañero la tesis con esto, con un ataque de reconocimiento. Hemos hecho
En una red hemos puesto en medio de la red una computadora y hemos empezado a captar información de dónde está viniendo y a dónde está yendo. Ese es un ataque de reconocimiento. El descubrimiento de sistemas, por dónde está yendo y qué tipo de datos está pasando por esa red. Lo vamos a ver más adelante. El ataque de acceso, que es la manipulación no autorizada de datos, el acceso al sistema o privilegios de usuario. Eso es cuando te roban tu contraseña y bueno, te lo cambian. Y la denegación de servicio, la desactivación o corrupción de redes, sistemas o servicios. Cuando una red ya no funciona, por ejemplo, en el router, en algún lado, es que alguien ha podido entrar al medio y está filtrando esa información y la está llevando por otro túnel para que no llegue a su destino final. Los ataques de reconocimiento son amenazas externas que pueden usar herramientas de Internet como el NS Lookup y el WHOIS, que determina fácilmente el espacio de direcciones IP asignado a una determinada corporación o entidad. Entonces, si nosotros fungiéramos como hackers, lo único que hacemos es verificar qué tipo de IP tiene y tratar de meternos al medio para empezar a sacar sus datos. Datos de contraseñas, datos de todo. En teoría es relativamente fácil, pero no se debería hacer. Pero echa la ley, echa la trampa. Siempre se va a poder entrar por algún lado. Los ataques de acceso son los que explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de autenticación. Por ejemplo, los servicios FTP y los servicios web para obtener acceso a sus cuentas en la base de datos confidenciales y la demás información confidencial. Cuando ustedes dejan su correo electrónico en algún lugar, ese lugar ya tiene su identificación y sus datos que les corresponden. Si les dicen que se inscriban por Facebook, ya agarran todos los datos que están en Facebook. Cuando quieren bajar o descargar libros, pasa lo mismo. Suscríbase con su correo electrónico, les debe pasar al descargar información. Los ataques de acceso se pueden clasificar en cuatro categorías: el ataque a contraseñas, la explotación de confianza, el redireccionamiento de puertos y el man in the middle. Eso es lo que les decía. Cuando yo ponía cuando nosotros con mi compañero poníamos un equipo al medio de su red para verificar qué es lo que estaba pasando. Y a través de Wireshark íbamos viendo las IPs y qué tipo de tráfico tenía esa red. En realidad nosotros hicimos solamente eso para poder ver cuánto consumía y cuál eran los mejores usos que se puede dar en la red. El interesante es el redireccionamiento de puertos. El actor de amenaza utiliza un sistema comprometido como base para ataques contra otros objetivos. Un actor amenaza que usa SSH, el puerto 22, para conectar a un host. A un host A comprometido. El host B confía en el host A y por lo tanto el actor amenaza puede usar Telnet para acceder a él. ¿Se acuerda que hemos entrado la anterior vez por SSH-L, para que no me olvide nunca, -L, y hemos podido entrar mediante un puerto externo desde una computadora y hemos entrado al switch? Por ejemplo, eso debería estar cifrado, debería tener su contraseña correspondiente. Si ese puerto está abierto en el dispositivo del switch, por ejemplo, tranquilamente entramos por Telnet y Telnet ya y ya vamos a poder entrar a la configuración de ese switch o de ese router. Y esa era nuestra práctica hoy día. Teníamos que configurar, poner el SSH para que tenga su propia contraseña. La explotación de confianza se utiliza. El actor de amenaza utiliza privilegios no autorizados para obtener acceso a un sistema. Por ejemplo, un amigo tuyo te puede decir: ay, ¿cómo estás, Álvaro? Bien, todo bien. Y entre charla y charla le sacas la contraseña o conoces más de él y te vas a dar qué contraseña podría poner por default, digamos, su fecha de nacimiento, su carnet de identidad, el nombre de su mamá, el nombre de sus primos, etcétera. Y el ataque de contraseñas, usando la fuerza bruta, bueno, mediante troyanos y rastreadores de paquete. Y otra forma es ir probando, ¿no? Contraseña por contraseña. Pa, pa, pa. Los ataques de denegación de servicio son aquellos ataques
que son mediante DOS. Por ejemplo, cuando se puede mandar un archivo XMP, sí, un ping, digamos. Pero estos ataques, nosotros usamos el ping para verificar si tenemos conexión. Pero imagínense miles de computadoras que estén mandando a a mi computadora, estén mandando muchos pings. Entonces lo que hace es lentear la computadora no va, se va a volver loca, va a decir, me está mandando aquí, no estoy respondiendo, me está mandando aquí, me estoy respondiendo. Ese es el problema. Ese es el tipo de ataque más común en este mundo, porque hasta los changuitos de 10 años que están aprendiendo a hacer esto y les llama la atención, lo único que hacen es mandar paquetes, paquetes, paquetes a un solo lugar y lo que hacen es saturar la red. Y cuando saturan la red, la computadora donde están llegando es la que se vuelve loca. El ataque DDoS es similar a este otro ataque, pero se origina en múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, el agente de amenazas construye una red de hosts infectados, conocidos como zombies. Entonces, una red de zombies se le conoce como bootnet. Estos son los famosos robots. El actor de amenazas utiliza el programa de comando y control para construir la bootnet de zombies para llevar a cabo un ataque de eso. Es similar, solo que ya actúan muchos más fuentes. ¿Cómo mitigamos estos ataques de red? En realidad, lo que se puede hacer para estos ataques comunes que se tiene de red en las redes, se puede realizar VPNs. Los firewalls también ayudan mucho. Los firewalls también ayudan los IPS, el SAWSA, el AAA servidor. Las VPNs ya sabemos que son unos túneles. Aquí debemos tener una VPN. Aquí tenemos una VPN. Estos son VPNs túneles que ayudan con la conexión de un lado a otro, pero por mediante un túnel que solamente les da permisos a cierto tipo de host para llegar hasta su red. El ASA Firewall que debería hacer esto, es el que proporciona servicios de cortafuegos o firewalls, garantizando que el tráfico interno pueda salir y regresar. Pero el tráfico externo no puede iniciar conexiones internas. Por ejemplo, si puedo ingresar por este túnel, pero el firewall es otro punto de restricción. Este va a ver si realmente tienes permiso o no para poder entrar hasta mi red. La otra opción es el IPS. El IPS es un sistema de prevención de intrusión que monitorea el tráfico interno, el tráfico de entrada y salida en busca de malware. Es como un antivirus, pero es antes de que ingrese a la red propia. Y por último, no, todavía nos falta el ESA-WS, que es un dispositivo de seguridad de correos electrónicos. Este es el que filtra spams y los correos electrónicos sospechosos. Y por último, el servidor AAA. El servidor AAA contiene una base de datos segura de quién está autorizado para acceder y administrar dispositivos en la red. Si se dan cuenta, esta sería una forma, una política correcta de realizar una red. Una VPN que nos permita ver quiénes pueden entrar. Esto es como si estuviéramos teniendo tres pasos para ingresar hasta aquí. Y lo vamos a ver este tipo de tres pasos que está basado en la seguridad de los bancos, por ejemplo. Entramos por el túnel, hace el firewall correspondiente, ve que tiene permiso o no de entrar. Si el usuario que está entrando tiene permiso, entonces pasa por este lado para verificar que este usuario no tenga ninguna infección que pueda dañar a mi red en ningún momento. Si es un usuario con correo electrónico, este dispositivo nos permite ver que ese correo electrónico no tenga ningún virus que pueda afectar a toda mi red. Y por último, el servidor AAA, que es el que contiene ya la base de datos correspondientes y hace una comparación
de los dispositivos de red si están correctos o no. Esa es una buena política de seguridad. Otra política de seguridad u otra manera de mitigar los ataques de red es tener copias de seguridad constantes. Por ejemplo, la frecuencia va a determinar cuántas copias de seguridad y a dónde se está almacenando. Se debe realizar copias de respaldo con regularidad. Y las copias de seguridad completas pueden llevar mucho tiempo, por lo tanto, realice copias de seguridad mensuales. Si tengo una base de datos gigante de almacenes y de administración, ni modo que lo haga una copia de seguridad cada año. En este caso en administración, es importante hacer las copias de seguridad de manera semanal, porque en la semana o incluso diariamente, terminado el trabajo, los dispositivos ya tienen que hacer la copia de seguridad de manera automática para que ese día esté ya previsto. ¿Por qué? Porque se hace copias de seguridad. Por la misma razón que existe inseguridades con vulnerabilidades externas. Si alguien me robara toda mi red y toda la información, no voy a tener una copia de seguridad para poder reemplazar y me podría volver una, un agente amenazado. Que si yo te devuelvo toda tu información, pero me tienes que pagar cierto monto de dinero, que existe, sí, que ha pasado también. El almacenamiento tiene que validar las copias para garantizar la integridad de los datos. Mi compañero tiene una copia de seguridad, por ejemplo, de su empresa. Tiene la copia de seguridad en discos físicos, en un servidor que tiene, y tiene dos bases de datos en las nubes, dos tipos, en dos dominios diferentes. ¿Por qué? Porque si falla uno, va a poder levantar el otro. O sea, tiene tres maneras de mantener su seguridad, porque es información que le interesa mucho a él y a su empresa, ¿no? Las copias de respaldo deben trasladarse de forma diaria, semanal o mensual, según lo que exija la política de seguridad a una ubicación de almacenamiento externo aprobada. Las copias deben protegerse con contraseñas seguras y la contraseña es necesaria para restaurar los datos. Otra, en teoría, es, forma de mitigar este tipo de ataques es el mejoramiento, la actualización y el correspondiente parche en los sistemas operativos. Como yo les dije, cuando hay una mala actualización, posiblemente mi computadora haya tenido este problema y listo, no me está teniendo en jaque ahorita. Pero es correcto hacer la actualización con la base de datos del sistema operativo que ustedes estén usando, ya sea Linux, ya sea Windows o Unix, ya depende de ustedes. Lo importante es tener de manera actualizada. El problema aquí en Bolivia que como tenemos todo pirata, es un poco difícil y es más abierto al ataque en sí. Si no tenemos un sistema operativo original, la base de datos y los creadores del sistema operativo no nos van a ayudar si no hacemos este tipo de actualizaciones. De qué pasa, pasa. Lo que sí hay que tomar en cuenta, cuando su computadora está actualizando, déjenla actualizar. No lo reinicien, no lo apaguen, dejen. El sistema operativo tiene que responder de por sí. Eso es lo que les decía. En el banco es el triple A, el famoso triple A. Los servicios de seguridad del banco, por ejemplo, les dan tres formas de seguridad. La primera es su usuario y su contraseña. La segunda, en algunos casos, ya entra hasta su huella digital para ingresar. En Uninet, cuando yo entro para hacer mi transacción correspondiente, tengo esa parte de tres formas de ver. Primero, me pide mi código de usuario y mi contraseña. Esa es una. La segunda, me pide, me verifica si soy yo realmente mediante una frase que yo había puesto y al ingresar, ingreso. Cuando empiezo a hacer la transacción correspondiente, la tercera forma para que esa transacción o ese ingreso de datos o lo que vaya a hacer en la cuenta es el famoso token. Y el token creo que es el más fuerte
para la seguridad cuando haces transacciones bancarias. Entonces, tú haces algo, algún cambio en tu cuenta y siempre te va a pedir tu token. Y ahí tienes una forma de seguridad más porque te pide una contraseña o te pide tu huella digital, que es esta validado en mi caso. Ese es el concepto de bancos que los bancos usan mucho, mucho, mucho. Así que cuando ustedes les pidan varios datos, ahí se van a dar cuenta que es más, incluso a veces ya es más de tres formas de que la seguridad de la banca esté, de tu dinero esté con seguridad real, digamos. Pero de qué ha pasado que les han robado sus cuentas también. Pero eso es por falta también, fallas humanas. Como les digo, cuando ustedes les vayan hablando y les vayan sacando información de quién es su papá, quién es su mamá, qué hacen, dónde hacen y cosas así, entonces es porque posiblemente quieren ingresar a sus cuentas de alguna manera y saben que tienen plata, digamos. Los firewalls, que también es el ataque, es un mitigador de ataques externos de la red, permiten tráfico, pero un tráfico que esté regido por el administrador de red. Dice, este tipo de tráfico entra por aquí, pero este otro no. Entonces, si ese tipo de tráfico entra, entonces tiene permiso, puede entrar. Caso contrario, lo va desechando. Brinda a los usuarios externos acceso controlado a servicios específicos. Por ejemplo, los servidores accesibles para usuarios externos generalmente se encuentran en una red especial denominada zona desmilitarizada. Los firewalls es la manera más, no voy a decir de moda que está aquí en Bolivia, pero es la más necesaria para lugares como bancos, empresas privadas. No sé si las empresas públicas están con este tipo de firewall. Creo que ya les han robado un par de veces incluso información en el gobierno. O sea que no están, recién deben estar en pañales todavía. Pero muchas empresas ya utilizan este equipo. Imagínense a un router, pero, o sea, el equipo es así, el fierro igual, es lo mismo, pero donde radica la importancia es en la configuración que se le hace y qué es lo que puede entrar y qué es lo que puede salir. También hay tipos de firewalls, los que filtran paquetes, los que filtran aplicaciones, los que filtran URLs y los que hacen una inspección de paquetes con estado. Así que hay toda forma hay toda forma de poder configurar el firewall. Si necesito qué aplicaciones puedo entrar, puede salir. Esa es una forma buena de mitigar los ataques. Por lo general, en las empresas privadas, el firewall nos ayuda mucho para, para evitar que el personal pueda entrar a su WhatsApp, a Facebook o YouTube en todo caso, y solamente se encargue de su trabajo. Eso es muy constante ahora en las empresas privadas, posiblemente en las públicas también. Es allí. Ya. Los directos afectados en el tema de seguridad siempre van a ser los hosts finales, porque a través de un host final se puede lanzar el virus total a toda la red. Así que la seguridad de los dispositivos terminales, en este caso mi computadora, por ejemplo, es el más importante porque es el error humano donde se activa estos virus y es por la falta de información que se tiene. Es importante en cada lugar donde ustedes trabajen que tengan la información para o que den la información para que se pueda tener un buen uso de estos equipos. Porque si las personas finales usan de buena manera las computadoras, a la larga no se va a tomar en cuenta mucho, incluso hasta se puede ver que no se necesitaría un firewall, pero eso no va a pasar. Por lo menos aquí en Bolivia es difícil. La gente está muy acostumbrada a tener un mal uso de la computadora en empresas privadas y en empresas, las públicas no las voy a tocar porque
Hace mucho tiempo que no trabajo en una pública, pero en las empresas privadas sí. Es importante que, que se les enseñe el tema de cómo manejar la computadora, qué dispositivos poner, a qué páginas poder entrar y no poder entrar, porque por el hecho de que tienes una computadora piensan que puedes tener abierto todo, como si estuvieras en tu casa. Y ese es un problema que muchas empresas han tenido. Ahora ya les están controlando mediante el firewall. Es un poquito más de inversión para la empresa, sí, pero a la larga es mucho mejor. Igual, o sea, no se puede utilizar la red Wi-Fi solamente por caprichos de que quiero tener WhatsApp. Hemos tenido un trabajador, no sé si será ingeniero, y me decía, a pesar de que en su computadora estaba instalado su correo electrónico por la nube, tenía un almacenamiento constante en la nube para que mande fotos, él insistía que solamente se le puede mandar por la fotografía por WhatsApp y eso era medio tonto, ¿no? Pero como nosotros no éramos los encargados de IT y solamente estábamos haciendo un servicio externo, nosotros no hemos dicho nada. Otra razón igual era, a mí me llaman siempre por WhatsApp, así que si no tengo el WhatsApp habilitado, no voy a poder hablar con tal persona, con tal persona, con tal persona. A pesar de que ese señor tiene un teléfono interno donde tenía salidas a celular y tenía salidas y tenía entradas a su interno, o sea, podían llamarle ahí. Solamente es capricho de él y ha sido un capricho muy fuerte. Y esa es una vulnerabilidad a la seguridad de la red, porque estás metiendo el WhatsApp y puedes mandar por ahí tremendos paquetes para que la red se pueda infectar. Y eso es con lo que sufrimos siempre los de IT, lastimosamente. Cisco también tiene su manera de asegurarse y en este caso es Cisco AutoSecure. ¿Qué es lo que se hace en Cisco prácticamente en sus equipos y qué es lo que se recomienda en el sistema operativo de estos equipos? El cambio de nombres de usuario y contraseñas de inmediato, como en todo lado. Se debe restringir el acceso a recursos del sistema. Solamente las personas que tengan que instalar, que tengan que hacer la configuración correspondiente, deben entrar a este sistema. No se puede entrar cualquier persona. Se debe desactivar y desinstalar los servicios que no están en funcionamiento. Eso es lo más importante. Si algo no está en funcionamiento, solamente te consume RAM. Lo que hay que hacer es desactivarlo. Imagínense, es como si tuviéramos 24 puertos y solo vamos a usar 6 computadoras en un switch. Es mejor desactivar todos los puertos y los puertos que estén ahí. Cuando se necesite un nuevo, se activa una nueva computadora, se activa un puerto y listo. Esa es una forma también de seguridad, ¿no? Porque cualquier vivo puede venir con su cable de red, va a conectarse al switch y va a querer entrar y hacer todo lo que le venga en gana en no sé, ingreso de Facebook, ingreso de WhatsApp, etcétera. Son redes sociales que nos ayudan, sí, pero no necesariamente en las empresas. Entonces, lo que hace esto cuidado de puertos, si alguien se conectara, no va a poder tener el acceso y no va a poder hacer transferencia de paquetes por ahí. Los dispositivos enviados por el fabricante pasaron cierto tiempo en un depósito y no tienen parches, o sea, hay que actualizar y poner siempre el último firmware del sistema operativo del equipo que se está teniendo. Por ejemplo, que yo uso un sistema operativo 10, debería tener un 11, pero mi computadora no da para un 11 porque me da mucho, me pide muchas herramientas para cambiar. Pero lo correcto sí, ¿por qué? Porque ahora se están desarrollando parches y están desarrollando paquetes para Windows 11, mucho más que para Windows 10. Lo de las contraseñas, solamente para recordarles. Las contraseñas tienen que tener al menos 8 caracteres y en lo mejor que sean de 10 para arriba. Se debe crear contraseñas complejas que sean entre mayúsculas, minúsculas, lo que nos recomiendan siempre cuando creamos un correo electrónico, por ejemplo, minúsculas, y debe tener caracteres especiales más. También hay que evitar las contraseñas basadas en la repetición, no sé, por ejemplo,
una palabra con tres As, digamos. Eso le hace mucho más fácil. Hay que tratar de que la palabra tenga diferentes caracteres, diferentes letras. ¿No? Una forma también de hacer una contraseña es escribir con errores ortográficos a propósito. Cambiar los números por las letras. Y lo más importante, cambiar la contraseña con mayor frecuencia. Eso más que todo en sus cuentas del banco es importante. Cisco también tiene contraseñas adicionales. Nosotros ya conocemos, ¿se acuerdan del Service Password Encryption? ¿Qué es lo que hace este comando? Lo que nos hace es, nos permite que la contraseña que hemos creado lo encripte para que nadie más lo vea y solamente nosotros lo sepamos. También se puede poner una longitud. Por ejemplo, en este caso, tu contraseña tiene que ser mayor, mínimo, tiene que ser 8 caracteres, mínimo. Entonces, a partir de 8 para adelante, recién te va a recibir esto. Otra forma de seguridad en Cisco es detener los ataques de adivinación. O sea, cuando el comando, el login block force 120, te dice, usted tiene opciones de tres maneras de meter la contraseña. Si en la tercera no metes, se bloquea. Los turnos, eso es cuando tienen muchas veces, y eso se dice adivinación, o sea, vas adivinando, ¿no? Será Cisco, será Class, será Cisco 123, y listo, ahí ya te bloquea. Esa es otra forma de seguridad que se tiene en los dispositivos Cisco. También el tiempo excedido. Cuando nosotros ya tenemos mucho tiempo sin usar el dispositivo o la configuración router, automáticamente ya tiene que volver a salirse de todo para que nos vuelva a poder pedir las contraseñas correspondientes. Ese es el exit time out. Esto es lo que les decía la anterior semana, lo que hemos hecho con SSH. Se tiene que poder configurar y admitir SSH mediante los siguientes pasos. SSH se configura en Cisco si se tiene un nombre de host de dispositivo único, si el nombre de dominio IP, con el IP domain name. Se debe generar una clave para cifrar el tráfico SSH, o sea, nadie puede entrar a menos que tenga la clave correspondiente. Se debe comprobar la entrada a la base de datos local. Se debe autenticar la base de datos local y se debe habilitar las sesiones BTY, las que ponemos, ¿se acuerdan? Con línea, console, BTY del 0 al 15, esas se tienen que habilitar en el caso de switch y en el caso de routers de 0 al 4. También se tiene que deshabilitar los no utilizados. Por ejemplo, los routers y los switch comienzan una lista de servicios activos. Pueden o no ser necesarios en red. Deshabilite los servicios utilizados para preservar los recursos del sistema como del CPU y de la RAM. Por ejemplo, en la tablet, cuando yo reinicio cada día, automáticamente me habilita la aplicación de Bluetooth. Yo no uso Bluetooth todo el día, así que hay que deshabilitarlo. ¿Por qué? Porque me consume CPU y me consume RAM. En la tal, lo mismo pasa en las computadoras. Si ustedes tienen habilitado varias opciones en la opciones de arranque del sistema operativo, también hay que deshabilitarlo. Y eso lo pueden hacer con el msconfig. Siempre deben tener cuidado con qué están deshabilitando también, por si es un archivo de sistema operativo, entonces cuidado que su sistema ya no se vuelva a prender. Pero hay una opción ahí abajo que dice opciones de servicios habilitados y lo pueden deshabilitar. Porque ahí, cuando ustedes instalan Chrome, ustedes instalan Opera, no sé, siempre hay Opera Update, Chrome Update. Esos son servicios que no deberían estar habilitados porque te consume RAM. Mientras estás trabajando, se está actualizando, cosa que tú no quieres. Y entre la actualización y tu trabajo, estás consumiendo RAM y la RAM se vuelve más lenta y listo.
Este tipo de servicios que están activas de forma predeterminada en los equipos Cisco varían dependiendo de la versión del sistema operativo. Por ejemplo, el iOS XE solo tiene puertos habilitados del HTTPS, el DHCP abiertos. No tiene más. Y las versiones anteriores utilizan comando Show Control Plan Host Open Ports para abrir los puertos o para verificar los puertos que están abiertos en los dispositivos. Bueno, teníamos que hacer esto, creo la próxima semana lo haremos, por favor, porque no va a reaccionar mi computadora y lo voy a volver a colgar. Mm, Esto vamos a hacer. Este es un laboratorio que tendríamos que tener nuestro switch. Y hay uno más. Este. Con esto estamos acabando. Con esto estamos acabando ya la penúltima clase. Y dejaremos de grabar.